Si creciste en España en los años 80, sabes perfectamente de qué va esto. Había programas que no eran solo programas. Eran la razón por la que te dabas prisa en cenar. Por la que toda la familia se sentaba junta sin que nadie tuviera que pedírselo. Estos son los 15 que nunca olvidamos. Vamos al número 15. Número 15. Verano Azul. Agosto de 1981. La primera vez que se emitió, España se paró. No es una exageración. Las calles se vaciaban cuando sonaba aquella sintonía. Un grupo de chavales, un pesquero destartalado, el chanquete, el mar. Nerja como telón de fondo. Antonio Mercero consiguió algo que hoy sería imposible. Que toda una nación, de 8 a 80 años, se sentara a ver una serie sobre el verano y la amistad y se emocionara de verdad. No había efectos especiales. No había presupuesto de película americana. Había verdad. Ni había personajes que parecían sacados de tu propio barrio, de tu propia pandilla. Tito, Piraña, Desi, Pancho... Los conocías como si fueran tus vecinos. Y cuando murió el chanquete, hubo niños que lloraron como si hubieran perdido a alguien de la familia. Porque en cierta manera lo habían perdido. Esa escena todavía duele. Más de 40 años después, todavía duele. Verano Azul no era ficción. Era el verano que todos queríamos tener. Número 14. La bola de cristal. Sábados por la mañana. Eso es lo que significaba la bola de cristal. Te levantabas con el sol todavía bajo, te ponías el pijama del revés si hacía falta y corrías al salón antes de que nadie te quitara el sitio bueno del sofá. Alaska de presentadora. Los electroduendes. Emilio Aragón haciendo de mago. Una mezcla de humor y música y fantasía que no se parecía a nada de lo que había en la tele en aquel momento. Era un programa que no tenía miedo a ser raro, a ser diferente, a hablarle a los niños como si fueran personas inteligentes. La música no era música de niños, era música de verdad, con grupos de verdad, con actitud de verdad. Los electroduendes insultaban a los telespectadores y todos nos moríamos de risa. Eso en la tele de hoy sería impensable. Había algo salvaje y libre en la bola de cristal que ningún otro programa infantil de la época tenía. Esa sintonía todavía te suena en la cabeza si cierras los ojos. Garantizado. Número 13. Curro Jiménez. Antes de las series americanas, antes de que las películas del oeste italianas estuvieran en boca de todos, España tenía a Curro Jiménez, un bandolero andaluz del siglo XIX que robaba a los ricos. Se enfrentaba a los franceses y tenía más carisma que cualquier héroe de importación. Sancho Gracia lo bordó. No lo interpretó. Lo bordó. Había algo en su forma de moverse, de hablar, de sonreír torcido antes de liarla, que hacía que te pusieras de su lado aunque supieras que iba a hacer una barbaridad. Y los españoles lo adoptaron como si fuera de la familia. Era una serie de aventuras, sí, pero también era una serie de identidad, de orgullo, de ver a alguien que hablaba como tú, que venía de donde tú venías, plantarle cara al que mandaba. En un país que acababa de salir de 40 años de dictadura, eso significaba algo. No hacía falta subtítulo. No hacía falta que nadie te lo explicara. Todo el mundo entendía de qué iba aquello desde el primer minuto. Número 12. Los payasos de la tele. Gaby, Fofó, Miliki y Fofito. Y 4 nombres que cualquier español de cierta edad puede recitar sin pensar, sin dudar, sin equivocarse. Los payasos de la tele no eran un programa de humor para niños. Eran una institución. Llevaban en la tele desde los 60, pero en los 80 seguían ahí, firmes, con sus canciones, sus gags, su forma de reírse sin necesidad de nada complicado. Había una generosidad enorme en lo que hacían. Nada de ironía, nada de doble sentido, nada que los mayores entendieran y los niños no. Solo alegría directa, sin trampa ni cartón. Y había canciones, que las recuerdas todas, que si alguien empieza una ahora mismo, la terminas tú solo. Eso no es casualidad, eso es talento. Y eso, que parece fácil, es lo más difícil del mundo de conseguir. Cuando se fueron, cuando la familia se fue dispersando, dejaron un hueco en la televisión española que nadie ha vuelto a llenar del todo. Y probablemente nadie lo llenará. Número 11. Mazinger Z. Si eras crío a principios de los 80, Mazinger Z no era un dibujo animado. Era religión. Llegó de Japón, pasó por España y se quedó para siempre. El robot de Koji Kabuto, esa silueta enorme con los puños que salían disparados, el pecho que se abría para lanzar el gran fuego, convirtió los recreos en batallas imaginarias y los comedores escolares en debates técnicos de una seriedad impropia de niños de 8 años. El rayo láser contra el gran fuego. Mazinger contra Great Mazinger. Afrodita A.
el Doctor Infierno y sus bestias mecánicas. Todo ese universo vivía en vuestra cabeza con una intensidad que hoy cuesta explicar. No había productos oficiales como los de hoy. Y no había tiendas llenas de juguetes con la cara del robot en cada esquina. Si tenías una figura de Mazinger, eras el rey del recreo. Y si no la tenías, te la imaginabas. Y eso hacía que la imaginación fuera el juguete más poderoso del mundo. Mazinger Z te enseñó eso sin que te dieras cuenta. Número 10. Barrio Sésamo. Antes de que existieran las pantallas táctiles, antes de que los niños tuvieran un cacharro propio en la mano, estaba Barrio Sésamo. Y Epi. Y Blas. Y Coco. Y ese barrio con sus escaleras de madera y su vecindario de colores que parecía sacado de otro mundo pero se sentía como el tuyo. La versión española tenía algo especial que la americana no tenía. Spinete. Un erizo rosa enorme, entrañable, torpe con gracia, amigo de todo el mundo. Y que sin proponérselo se convirtió en uno de los personajes más queridos de la televisión española de todos los tiempos. Pero Barrio Sésamo era también inteligente. Enseñaba a leer, a contar, a respetar a los demás, a entender que ser diferente no era malo. Y lo hacía sin que los niños se dieran cuenta de que estaban aprendiendo. Eso es el mejor truco de la educación. Que no parezca educación. Si hoy le preguntas a alguien de 60 años quién es Spinete, sonríe antes de responder. Eso no se aprende. Eso se siente. Número 9. El equipo A. Había programas que esperabas. Y luego estaba el equipo A, que esperabas con la mandíbula apretada de emoción desde el lunes. 4 veteranos de Vietnam convertidos en mercenarios con corazón de oro, una furgoneta negra con una raya roja, y T. Hannibal con su puro y su sonrisa de quien sabe exactamente lo que está haciendo, aunque todo a su alrededor esté explotando. En España llegó con las primeras emisiones de Antena 3 y fue un fenómeno inmediato. Las peleas donde nadie moría nunca, los planes absurdos que siempre salían bien en el último momento, Fénix montando algo increíble con 4 tornillos y una lata, Murdoch completamente loco y completamente genial. Y la frase de Hannibal al final de cada capítulo. Me encanta que los planes salgan bien. Toda España la repetía al día siguiente en el trabajo, en el bar, en el patio del colegio. No era complicado, era perfecto. Y eso es mucho más difícil de conseguir que ser complicado. Número 8. Dallas. ¿Quién mató a J.R.? Esa pregunta paró el mundo en 1980. Y en España paró también. Dallas era otro planeta. Sombrero de cowboy. Y pozos de petróleo, traiciones en despachos con moqueta, mujeres con hombreras del tamaño de una autopista, mansiones con piscina donde todo el mundo se odiaba pero nadie se iba. Era la América que nos imaginábamos, exagerada al máximo, brillante y despiadada, y por eso era irresistible. Pero lo que enganchaba de verdad no era el lujo, era J.R. Ewing. Larry Hagman construyó un villano tan perfecto, tan creíble en su maldad calculada, tan divertido en su cinismo, que a veces te pillabas a ti mismo dándole la razón, pensando que tenía lógica, que igual no era tan malo. Y eso es lo que hacen los grandes personajes, que te confunden. Dallas enseñó a una generación de españoles lo que era una temporada de televisión que te dejaba con la intriga hasta el siguiente capítulo. Y nunca lo olvidamos. Número 7. La serie de Ramón y Cajal. Hubo un tiempo en que TV apostaba por contar la historia de España de verdad. No con documentales aburridos con voz en off solemne. Con drama. Con actores. Con producción. Con emoción. La serie sobre Santiago Ramón y Cajal, el único premio Nobel español en ciencias, se emitió en 1982 y fue un acontecimiento cultural de primera magnitud. España entera supo por primera vez, de forma clara y apasionante, quién era ese hombre de Aragón que había cambiado para siempre la ciencia del sistema nervioso en todo el mundo. Un científico que había dibujado a mano las neuronas, que había peleado contra la indiferencia, contra la falta de medios, contra un país que no valoraba a sus sabios. Antonio Ferrandis lo interpretó con una humanidad que te llegaba directamente al pecho. Esa era televisión pública haciendo lo que debería hacer siempre, acercar lo grande a todo el mundo. Hubo gente que, después de verla, fue a la biblioteca a buscar libros sobre él. Eso es poder. Eso es lo que puede hacer la tele cuando se lo propone de verdad. Número 6. Heidi. Hay sintonías que no necesitan presentación. Nai, 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 nai. Ya estás ahí. Ya estás en los Alpes. Ya hueles el queso recién hecho y ves a una niña de pelo negro correr por la montaña con el abuelo gruñón esperándola en la cabaña. Heidi llegó de Japón, de los estudios donde trabajaba un tal Hayao Miyazaki, del que entonces nadie sabía nada, y se instaló en el corazón de todos los niños españoles de los 70 y los 80 como si siempre hubiera estado ahí. Era sencilla, era pura,
Era la historia de una niña que quería su montaña, su abuelo y su libertad. Y no pedía nada más al mundo. Y Clara en su silla de ruedas. Y Pedro el cabrero. Y esos paisajes que te hacían querer salir corriendo al campo aunque vivieras en el quinto piso de un bloque de Vallecas. Eso, que parece poco, era todo. Era exactamente todo lo que necesitabas a las 5 de la tarde con el bocadillo en la mano. Número 5. 1, 2, 3, responda otra vez. Si había un programa que representaba la España de aquellos años, ese era el 1, 2, 3. Chicho Ibáñez Serrador lo había creado en los 60 y lo había convertido en un monstruo de audiencia que resistía el paso del tiempo con una elegancia pasmosa. En los primeros 80, con sus galas especiales, sus azafatas, sus concursantes sudando bajo los focos y su humor que jugaba siempre en la cuerda floja. Y era ya una pieza absolutamente central de la cultura popular española. Todo el mundo conocía el formato. Todo el mundo sabía lo que era el catarro, la sorpresa del sobre, la tensión del último momento. Todo el mundo había soñado alguna vez con estar sentado ahí, bajo los focos, con el dinero casi en la mano, rezando para que no lo fastidiara todo en el último segundo. Ese miedo y esa esperanza conviviendo al mismo tiempo. Eso era el 1, 2, 3. Un espejo de cómo éramos, de cómo nos reíamos de nosotros mismos. Número 4. Médico de familia. Técnicamente es de los 90. Pero se construyó sobre todo lo que la televisión española había aprendido en los 80 y hay que mencionarla porque fue el punto de llegada natural de una forma de hacer tele que nació en esa década. Emilio Aragón. Los niños. Y la casa grande con ese salón donde siempre pasaba algo. Las tramas que mezclaban comedia y drama sin que chirriara nada, sin que el tono se rompiera, sin que sintieras que te estaban manipulando. Familias enteras veían eso juntas, con el abuelo en el sillón, los nietos en el suelo, y nadie tenía que irse a otra habitación porque hubiera algo inapropiado o incómodo. Todo el mundo podía estar. Todo el mundo tenía sitio. Eso era televisión de verdad. Televisión que no dividía por edades, que no dejaba a nadie fuera. Televisión que sumaba. Y en los 90, con la explosión de canales y la competencia feroz, Médico de Familia demostró que eso seguía funcionando. Que siempre funcionará. Número 3. Farmacia de guardia. Antes de Médico de Familia estuvo Farmacia de guardia. Y si el uno fue el fenómeno, el otro fue el milagro. Y una farmacéutica viuda con 3 hijos, un local de barrio con su mostrador y sus cajones llenos de medicamentos, y vecinos de todo tipo entrando y saliendo con sus problemas, sus manías y su humanidad a cuestas. Antena 3 la estrenó en 1991 y batió récords de audiencia que todavía hoy son difíciles de creer. Pero su espíritu era completamente de los 80. Esa España de barrio, de comunidad de vecinos donde todo el mundo se conocía, de gente normal con problemas normales contados con cariño y con un humor que nunca hería a nadie. Concha Cuetos hacía que todo pareciera fácil, que la naturalidad fuera lo más sencillo del mundo, que es precisamente lo más difícil de conseguir delante de una cámara. Y la gente la quería como se quiere a una persona real, no a un personaje de ficción. Ese es el mayor elogio que se le puede hacer a un actor. Y número 2. Juzgado de guardia. Juzgado de guardia fue algo que la televisión española no había visto antes y no ha vuelto a ver después. Un programa de humor basado en casos reales de juzgados de toda España. Situaciones absurdas, increíbles, tiernas y disparatadas que habían pasado de verdad, que estaban en los archivos, que alguien había vivido y declarado ante un juez con toda la seriedad del mundo. Y ahí estaban los actores, reproduciendo con una precisión cómica brutal lo que un juez, un abogado, un testigo o un acusado habían dicho en una sala de vistas. Lo que lo hacía absolutamente indestructible era eso, que era verdad, que no hacía falta inventarse nada porque la realidad española, con toda su rareza, su gracia, su ternura y su absurdo cotidiano, era el mejor guionista posible. Cada capítulo era una lección sobre la condición humana envuelta en carcajadas, y la gente se reconocía en esos personajes. Se veía reflejada, reía de sí misma. Y eso, conseguir que alguien ría de sí mismo sin ofenderse, es el mayor talento del humor. Número 1. Estudio Estadio. El número 1 no es el más visto, ni el más premiado, ni el más comentado en la prensa del corazón. El número 1 es el que más vidas acompañó. El que estaba ahí cuando no había nada más. El que los domingos por la tarde, después de la comida, después del postre, después de que la conversación en la mesa fuera apagándose poco a poco, ponía el sonido de fondo de millones de salones españoles. Estudio Estadio. El programa de deportes de TV que llevaba décadas en antena cuando llegaron los 80 y que siguió ahí, firme como una roca, con sus resúmenes de fútbol.
Su atletismo, su ciclismo, sus reportajes de boxeo, su forma de contar el deporte como si fuera algo importante de verdad. Era el programa del padre, del abuelo, del hijo que aprendía a ver el deporte mirando cómo lo veía su padre, copiando sus reacciones, aprendiendo cuándo había que celebrar y cuándo había que callar. Había algo profundamente ritual en eso. El sofá hundido en el mismo sitio de siempre. El sonido del estadio mezclado con el ruido de los platos en la cocina. La voz del locutor que parecía llevar ahí toda la vida porque, en cierta manera, llevaba ahí toda la vida. Estudio Estadio no era un programa de televisión. Era el domingo. Era España. Era la sensación de que el tiempo podía ir despacio, de que no hacía falta ir a ningún sitio, de que estar en casa con los tuyos era suficiente. Y vaya si lo era. Y así era la tele española de los 80. No había 100 canales ni plataformas de pago ni ningún aparato que te dijera lo que querías ver. Había 4 canales, una hora fija y toda la familia delante. Y eso, que hoy parece una limitación, era en realidad un regalo. Si alguno de estos programas te ha traído un recuerdo, cuéntanoslo en los comentarios, que nos encanta leerlos. Y si quieres seguir recordando aquellos tiempos, te dejamos aquí al lado más vídeos para que sigas el viaje. Nos vemos en el próximo.